Cuando hacemos referencia a lo que tiene que ver con las técnicas y proyecciones, bueno, vamos a insistir muchísimo, bueno, en realidad como se insistió en todo, ¿no? En todas las proyecciones que estuvimos estudiando, es la alineación y el centrado. Pero esencialmente acá tiene que ver también para que podamos evaluar nosotros, o sea, tener un criterio, ¿sí? De poder decir esta RX está bien tomada, por eso la voy a dejar y no la voy a repetir. Entonces hay que prestar atención a ciertos signos anatómicos que nos van a permitir a nosotros poder decir si el paciente está bien centrado. Uno de los signos es poder evaluar lo que son ambas clavículas, las cabezas de ambas clavículas, ¿sí? O sea, cuando la clavícula se articula con el esternón, bueno, ambas tienen que estar equidistantes, a la misma altura, ¿sí? O sea, no una más arriba o una más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo que chequear si el paciente o se paró mal o se agarró distinto la cintura cuando se ubicó, cuando puso los brazos en jarra para poder sacar los campos pulmonares, los escápulos de los campos pulmonares, por ahí se colocó una mano más arriba de la cintura y la otra más abajo, que te relaje los hombros, más allá de por ahí de que hayan pacientes que tengan escoliosis y obviamente va a tener un hombro más arriba, un hombro más abajo, entonces obviamente vas a tener una clavícula, una articulación esternoclavicular, una más arriba, una más abajo. Pero si esto fuera así, bueno, cuando hacemos la referencia del por qué le piden la RX al paciente, colocamos que el paciente tiene una simetría corporal, ¿sí? Otro dato es poder visualizar las apófisis espinosas de la columna dorsal, ¿sí? Que estén todas derechitas, equidistantes. Eso significa que el paciente se paró bien derecho y distribuyó bien la carga entre la pierna derecha y la izquierda, ¿sí? Y también, bueno, poder establecer una equidistancia que estén a la misma altura lo que son las apófisis espinosas de las clavículas, ¿sí? Fijarnos que todo sea equidistante, tanto para el hemitórax derecho como para el hemitórax izquierdo. Si nosotros posicionamos mal al paciente, ¿sí? O sea, no hacemos hincapié en esto de que todo esté bien centrado, de tocar bien los hombros del paciente, que todo esté equidistante, lo que vamos a obtener va a ser que el tamaño y el contorno del mediastino se vea aumentado, ¿sí? Si te queda muy lejos del chasis, si el paciente está rotado, el plano medio sagital del paciente te queda rotado, vas a tener un tamaño y un contorno del mediastino anormal, ¿sí? También lo que va a pasar es que el mediastino, las estructuras que pertenecen al mediastino superior se van a desplazar, entonces es como que vas a tener todo fuera de eje. Y todo esto puede llevar a que se interpreten lesiones pulmonares que realmente, o sea, no existen, porque estás cambiando las densidades que se encuentran normales, qué sé yo, en la región central del tórax, las estás pasando para algún lateral. Cuando hablábamos del tema de la amplificación del mediastino, o sea, ¿cómo hacemos para disminuir el efecto de la amplificación del mediastino? Hay dos ítems que hay que tener en cuenta. Primero que todo, siempre realizar una RX de tórax en póstero anterior, ¿sí? Si no se puede hacer en póstero anterior y hay que hacerla en antero posterior como pasa en terapia, obviamente ese mediastino va a estar más agrandado, va a ser distinto, pero bueno, en los datos técnicos de la RX se va a colocar que es en antero posterior y se sobreentiende que en terapia no se puede trabajar de otra forma. Otra situación es conseguir una buena inspiración. Esto de la buena inspiración tiene que ver también porque hacemos que el diafragma descienda, se alargue bien el tórax y por lo tanto la silueta cardíaca también se alarga, trae con su peso, ¿sí? Y otra cosa es la distancia foco-placa. Como nosotros tenemos que compensar esta estructura mediastinal por su tamaño y porque tampoco está súper pegado al receptor de imagen, una forma de compensarla y darle un tamaño real va a ser trabajar con una distancia foco-película de 1,80 m. Todo lo que se haga en tórax que tenga que ver con lo respiratorio y lo cardiovascular se va a hacer a 1,80 m. Si yo voy a evaluar lo que es el tórax óseo, ¿sí? Voy a trabajar 1 metro. Pero si no, todo lo que tenga que ver con la cuestión cardiovascular y parenquimatosa pulmonar
la distancia foco-película es de 1,80 m, ¿sí? Cuando hablamos del tema de las escápulas, este tema de la superposición de escápulas, cuando vamos a terapia y el paciente está acostado en la cama y hacemos una proyección anteroposterior, obviamente las escápulas nos van a quedar en los campos pulmonares, ¿sí? Pero en un paciente que coopera no. ¿Cómo hacemos para evitar la superposición de las escápulas sobre el parénquima pulmonar? ¿Sí? Primero que todo, los hombros tienen que estar simétricos, o sea que yo voy a poner una mano sobre cada hombro del paciente, le voy a pedir que descienda el hombro, ¿sí? Que lo baje, como que uno le da presión para que lo baje. ¿Para qué lo voy a hacer bajar el hombro? Yo lo hago bajar el hombro para que la clavícula descienda, ¿sí? Y me quede por debajo de los vértices pulmonares para poder despejar los vértices pulmonares. ¿Y cómo hago para sacar los hombros del campo pulmonar? Lo que le voy a pedir al paciente es que tire los hombros hacia adelante, ¿sí? O sea, el paciente rota los hombros hacia adelante y aparte los desciende. No puedo rotar y no descender. Es roto y desciendo, ¿sí? De esa forma, cuando el paciente rota los hombros hacia adelante y los baja, lo que hacemos es sacar las escápulas del campo pulmonar y descender la clavícula y dejar libre lo que es el vértice pulmonar. El paciente tiene que realizar una inspiración máxima, ¿sí? Lo máximo que pueda, por eso hay que enseñarle a respirar por nariz, no por boca, por eso parece una obviedad, pero no es una obviedad cuando el paciente viene a hacerse la práctica, ¿sí? Primero porque no entienden la importancia que a nosotros nos requiere, y segundo por esta cuestión de que a veces no sabe hacerlo y uno a veces habla muy rápido y el paciente no entiende. Y aparte a veces el paciente está nervioso, entonces no puede acatar todas las órdenes que vos le das. Entonces le pedimos que realice una inspiración máxima, que meta mucho adentro aire, y eso va a permitir que los pulmones se expandan bien, ¿sí? Y también eso permite que el pulmón, al expandirse hacia los laterales y hacia abajo, hace que el diafragma baje, ¿sí? Al bajar el diafragma yo obtengo toda una visualización elongada del campo pulmonar y achico también el tamaño del mediastino porque pasa lo mismo, se pone elongado, ya deja de estar ancho, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta vos si lograste una buena inspiración? Si la placa está bien respirada o bien inspirada, digamos, lo que vamos a poder visualizar son de 6 a 8 arcos costales. Y si no, podemos contar de 9 a 12 espacios intercostales. Entonces lo que hacemos es, una vez que procesamos la placa, la miramos y contamos los espacios intercostales o contamos los arcos costales. Y ahí nos damos cuenta si tiene una buena inspiración o una mala inspiración la placa, ¿sí? Si el paciente estuviera expirado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con expirado? Que el paciente metió aire y no hizo la apnea, no la guardó, sino que lo largó el aire y uno realizó ahí el disparo. Lo que vamos a visualizar es que los campos pulmonares no están bien insuflados, no tienen suficiente aire. Entonces no los vamos a ver elongados, vamos a ver toda una superposición de lo que es la silueta cardíaca, más los vasos importantes del corazón, toda la cuestión parailiar, o sea, todo el hilio pulmonar va a estar todo superpuesto, entonces se van a sumar densidades que no son reales en la placa, y esta suma de densidades se va a prestar a que se arrojen falsos positivos. ¿Qué quiero decir cuando digo falsos positivos? Término que voy a utilizar muchísimo. Es cuando se diagnostica o se muestra un signo de una patología que en realidad no existe, ¿sí? Por eso este hincapié de que por qué el técnico realmente tiene que posicionar bien su paciente, tiene que realmente manejar los planos, poder correr los planos y poner los coronales, paralelas, parasagitales, perpendiculares al plano de apoyo, poder reconocer que aunque el paciente tenga
una forma distinta corporal o tenga algo extraño en la zona, un bulto, algo que salga de lo normal, por más que yo lo rote, cómo afecta al plano o a la anatomía en que lo rote al paciente, ¿sí? Porque todo eso hace a que uno tenga un criterio de decir esto es normal y esto es patológico, que es eso lo que estamos tratando de formar cuando empezamos a cursar patología y cuando el cuatrimestre que viene empecemos a cursar lo que es la patología radiológica. No es el diagnóstico en sí, sino es aprender a darme cuenta, ¿esto es normal o esto es anormal? ¿Esto es normal en un paciente que tiene determinadas características? Y sí, si este paciente tiene una escoliosis, yo la veo y me doy cuenta que tiene una escoliosis, obviamente que va a tener todo rotado. Entonces, normal dentro de su anormalidad. ¿Se entiende? Entonces, no lograr las inspiraciones correctas, no lograr la retracción de las escápulas y el descenso de las clavículas, no poder no tener un paciente bien paralelo al plano medio sagital y no rotado, hace que todas las cuestiones corporales normales, los órganos que están dentro de la caja torácica se roten y bueno, te dan otras imágenes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, que es un poco más complejo en las mujeres. Las mujeres que tienen mamas mamas grandes, mamas densas, lo que van a hacer es velarte lo que es la base pulmonar. Entonces, como hay mucha grasa, recordemos que la mama es un tejido glandular graso, vos le colocas, no sé, 70 kilovoltios y no te rinde lo mismo ese 70 kilovoltios con respecto a una paciente que por ahí no tiene tantas mamas. O una paciente que, por ejemplo, es muy distinto tener una paciente con mamas tungentes y tener, digamos, en criollo una Adelaida, esa que se le caen las mamas, y te va a velar las bases pulmonares y por ahí la técnica no te rinde y vos qué vas a pensar, uy, mirá, tengo las bases con una densidad normal, esto es patológico. Y no, a veces no es patológico, sino que es la densidad de la mama, o esa misma densidad de la mama no te permite poder mostrar en la placa, poder dejar visualizado lo que son los senos costofrénicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con una mujer con mamas grandes, la incidencia del rayo la voy a hacer más abajo, la voy a hacer a la altura de las mamas para ganar KB ahí, que me rinda más en energía el valor eléctrico que elegí. ¿Sí? Otra cosa, este tema de no manejar las respiraciones del paciente, ¿sí? Si el paciente, aparte de que no te inspiró, no te hizo la apnea, hace que la placa se salga flujo, o sea, tenga como artefacto que la placa esté en movimiento. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente tenga que poner a cargar la batería ya. Bueno, acá se un poco esta diapo habla un poco haciendo hincapié en lo que es la técnica, ¿no? Entonces nos dice que la técnica radiológica se tiene que realizar con el kilovoltaje adecuado. Ese kilovoltaje adecuado va a ser una construcción personal que cada uno va a hacer, un criterio personal que uno va a construir a lo largo que va trabajando. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando ustedes ingresen a un servicio de radiología, van a tener, como ya hablamos infinidades de veces, por ahí un papelito pegado en algún lado, donde dice para un codo hay esta técnica, para un tórax esta técnica, bla, bla, bla. A veces no hay papelito, entonces uno lo que hace es llevar la libretita carnicera, y en esa libretita anota, ¿sí? Lo que el técnico que lo tiene a cargo le va comentando y vas anotando por ahí las técnicas de los pacientes que te tocó realizar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que hay que formar el criterio? Porque no es lo mismo una técnica de un tórax para un niño, para un bebé, para un adolescente laburado, onda rugbyer, laburado y con capacidad pulmonar, ese muchacho, para una paciente obesa, ¿sí? Entonces, depende del volumen del cuerpo, el volumen corporal y de la edad del paciente y del estado del paciente, ¿sí? Del estado, quiero decir, de su condición en salud y su condición para poder participar, ¿sí? O sea, cuando digo participar, hago mención de que pueda cooperar con vos y pueda acatar las órdenes que les das.
Todo eso tiene que ver con la técnica que vos vas a utilizar. Entonces, si vos sabés, por ejemplo, que tenés un paciente que no puede meter mucho aire porque está con una crisis asmática, a ese paciente, por más que respire y entienda lo que yo le digo, no le voy a poder dar la misma técnica que un paciente que tiene el mismo volumen corporal y respira bien, ¿sí? O sea, yo me voy a tener que ayudar con ese paciente asmático que tiene dificultad para meter aire, me voy a tener que ayudar con un valor eléctrico con un KB más alto, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de lo que es el KB. Como verán, acá el KB tiene un grado de importancia fundamental porque es el grado de penetración. Y vuelvo a repetir, una cosa es penetrar los pulmones, que es puro aire, y otra cosa es con la misma técnica tener que penetrar pulmón y lo que es el mediastino, lo que es toda la cuestión cardíaca, ¿sí? Entonces necesitamos de una buena penetración, un buen miliamper para poder distinguir, que, o sea, una buena escala de grises, ¿sí? Para poder distinguir bien lo que es negro y blanco ahí, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que si la placa está poco penetrada, o sea, poco penetrada significa que le pusimos poco KB, poca fuerza de penetración, vamos a tener una placa como más blanca. Más blanca, ¿qué quiero decir? Como pulmones muy grises, y el aire dijimos que se veía negro. Y todo lo que es la rama, el parénquima pulmonar está lleno de vasos, ¿sí? Nutricios, y esos vasos hay que poder verlos, y de pequeños alvéolos que tienen otra densidad, esos van a tener como una densidad gris. Entonces, si está muy blanca, es una placa que no aporta datos con respecto al parénquima pulmonar, y si está muy negra, es una placa, o sea, si nos pasamos de KB, lo que vamos a hacer es quemar lo que es el parénquima pulmonar y vamos a tener una buena imagen en mediastino. Pero esto tiene que ser la relación entre lo que yo veo de mediastino y lo que veo de parénquima pulmonar tiene que ser compensatorio, no puedo ver más una cosa que la otra, ¿sí? Entonces, ni me puedo quedar corto, ni me puedo pasar. Esta es la complejidad que tiene la RX de tórax, que es una placa que llega, es la placa que más sale en un servicio de radiología, obviamente porque es una práctica que tiene bajo costo, que cualquier servicio la puede realizar y te permite evaluar lo que es una cuestión cardiológica y te permite evaluar una cuestión respiratoria. Entonces, a full salen en los servicios de radiología. Pero tiene esta dificultad, es una región compleja y uno tiene que tener una buena técnica y unos buenos parámetros para trabajar. Acá mencionan, bueno, más o menos lo mismo, que si la placa está muy penetrada se va a ver muy negra lo que es el parénquima pulmonar y se van a distinguir las cuestiones óseas, ¿sí? Y van a pasar desapercibidas lo que son las condensaciones pulmonares, porque estamos requemando el pulmón, está muy negro, ¿sí? Entonces, bueno, van a haber criterios que nos van a permitir darnos cuenta si utilizamos los valores eléctricos correctos. O sea, ¿cuáles van a ser esos criterios? Esos criterios van a ser que nosotros podamos visualizar bien lo que es la línea diafragma, los dos hemidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, ¿sí? Tenemos que poder ver bien todo lo que es la silueta cardíaca, ¿sí? Tenemos que poder ver bien lo que son las líneas paravertebrales derechas e izquierdas que van a estar a los costados del mediastino superior. Y tenemos que poder ver bien, cuando hablamos de la silueta cardíaca, delimitarse bien lo que es la aorta descendente, ¿sí? Como también van a ser visualizados otros vasos. Y tenemos que también poder ver un pedazo bien de la tráquea, ¿sí? O sea, tenemos que poder ver un cono de aire más o menos que va a pasar por la tráquea, más o menos hasta el cuarto espacio dorsal. Cuando mencionábamos el tema de los artefactos y el material médico quirúrgico, ¿sí? La interpretación de una placa radiográfica a veces puede estar condicionada por ciertos artefactos. ¿Cuáles artefactos van a ser? O sea, condicionadas quiero decir que va a ser una placa que no va a ser buena para el diagnóstico.
Esto tiene que ver a veces con, bueno, la elección de los valores eléctricos erróneos, paciente rotado, etcétera, todo lo que se mencionó anteriormente. Factores que son propios del paciente, como mencionamos, paciente que no coopera, paciente con obesidad, con limitación de movilidad, eh, esta cuestión de que no respire, no mantiene la apnea, elementos externos de la anatomía estudiada, como es la ropa, que radiografía en gente con ropa, gente con collar, no se sacó el collar el paciente por más que le dijiste, no te dijo que tenía piercing en las mamas y vos tampoco le estuviste mirando las mamas porque el paciente sale, o las tetillas en el varón porque el paciente sale con la bata y no se quitó los piercings. En el caso de las mujeres, con el cabello muy largo, se dejan el cabello suelto y el cabello cae sobre el pecho. Si el cabello está mojado, nos da densidad hídrica, te salen unas rayas en la placa de tórax. Si el cabello, por ahí la mujer se colocó algún producto para peinar, también da densidad. Entonces es importante que el cabello no caiga sobre la espalda, ¿sí? Que se lo ate. No tiene con qué atárselo y bueno, prestarle esas liguitas las liguitas que se usan en secretaría, pero prestarle algo para que se ate el cabello, que no caiga sobre el cuerpo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, eso sería en la diaria en lo que trae el paciente. Después, bueno, hay artefactos que interfieren, que tienen que ver propio con la clínica del paciente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el marcapasos, que un paciente traiga un marcapasos y nos va a quedar en el medio ahí del tercio proximal del pulmón, ¿sí? Otras cosas son, bueno, qué sé yo, un paciente internado que lo bajan de piso a la sala de rayos para hacerle un control de tórax y tiene puesta una sonda nasogástrica, eso nos va a atravesar la mitad del tórax. Pacientes que hagamos un control de tórax por drenajes que tienen puesto, entonces va a tener la manguera puesta en un pulmón y bueno, va a estar el tubo de drenaje puesto, los cables de los electrodos, ¿sí? Los pacientes cuando están con los electrodos puestos, uno puede sacar, desenchufar el cablecito y sacarlo, entonces, y sacarle el electrodo, obviamente visualizando dónde estaba puesto porque van con un orden y si no le pedimos a la enfermera de terapia que nos ayude para que, bueno, poder liberar mejor el campo pulmonar, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, sí, esto que se hizo tanto hincapié de hablar de la calidad radiológica del tórax, sí, se resume en una regla que se denomina RIP, R-I-P. RIP tiene que ver la R con la rotación, ¿sí? El tema de la rotación, que las clavículas estén equidistantes a las apófisis espinosas. Eso nos va a permitir darnos cuenta que el paciente no está rotado, o sea, ni 5 grados para un lado ni para el otro, ¿sí? Que no esté rotado. Dentro de la regla RIP, inspiración, ¿sí? Esto, ver que tenemos una buena inspiración lograda por el paciente, poder ver de la sexta a la octava costilla o poder ver, ¿sí? De los espacios intercostales, de 7 a 10 espacios intercostales, poder contarlos, ¿sí? Acá les menciona que, por ejemplo, en el pulmón derecho ustedes pueden ver 9 espacios de 7 a 9 y en el pulmón izquierdo pueden ver de 7 a 10 espacios intercostales. Eso después se los voy a comentar cuando hagamos la RX, cuando les explique la proyección de tórax y hagamos una anatomoradiológica del tórax, por qué hay un pulmón que se ve más largo que el otro o en realidad es por qué un hemidiafragma está más elevado que el otro. La otra restante letra que nos resta de la regla RIP, la P, tiene que ver con la buena penetración, ¿sí? Este tema de poder elegir bien el KB que vamos a utilizar para poder visualizar bien todo lo que es el mediastino, ¿sí? Que por detrás del mediastino se pueda visualizar un poquito la columna. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en radiología digital, a través del mediastino se puede visualizar lo que es la región de la columna dorsal, ¿sí? En radiología analógica
A veces sí lo logramos y a veces no, pero de todas formas hasta la cuarta dorsal, que se ve el cono de aire de la tráquea, se tiene que visualizar, ¿sí? Bueno, y por fin llegamos a lo que a mí me compete. ¿Cómo realizar la proyección de tórax frente? Antes le quería comentar de que todo esto va a requerir muchísima anatomía. Yo voy a subirles unos videos para refrescarles la anatomía del tórax, pero solamente para refrescarles porque no es tema mío el tema de anatomía, ¿estamos? Lo voy a hacer de onda porque a mí me gusta que quede completa la historia, pero yo no me voy a poner a dar anatomía del tórax. Así que cada uno va a tener que utilizar por ahí si quieren los videos que les voy a subir y si no, el libro, ¿sí? Bueno, ¿cómo comienza el tema de la evaluación del tórax? Del tórax que tiene que ver con la región pulmonar y con la cuestión cardiológica, ¿sí? No vamos a hacer ahora lo que es la evaluación del tórax óseo. El paciente va a ingresar a la sala de rayos, le vamos a pedir que se quite la ropa de la cintura hacia arriba, ¿sí? Todo. Cuando me toca a una mujer le digo, inclusive corpiño, no, pero tengo el corpiño deportivo, no importa, inclusive corpiño, se quita corpiño, se quita todo tipo de cadenitas y aros que tenga. Si el paciente tiene también aros, en lo que ya les mencioné, tiene piercing en tetillas o tiene piercing en ombligo, se lo quita también. Bueno, el paciente accede a la sala con una bata, vamos a trabajar con un chasis 35 por 35 o 35 por 43. Si usamos 35 por 43, vamos a ver si lo usamos de forma vertical o de forma paisada. Eso va a depender de la anatomía, de la morfología del paciente. Va a ser una práctica que se va a realizar con buki, ¿sí? O estativo. Vamos a colocar el chasis dentro del potter buki, ya sea vertical o apaisado, eso lo van a ver ustedes. Vamos a centrar el tubo de rayos con respecto al buki, ¿sí? Vamos a encender la luz del colimador y vamos a ver que la luz del colimador pase por el plano medio del potter buki, para darnos cuenta de que el tubo está bien centrado con respecto al buki. Le vamos a pedir al paciente que apoye el pecho en el buki, porque la RX de tórax en sala se va a realizar póstero anterior. Siempre que podamos la vamos a hacer en póstero anterior por este tema de no magnificar lo que es la cuestión del mediastino, ¿sí? Vamos a hacer coincidir el plano medio del paciente, o sea, el plano medio del tórax con el plano medio del potter buki, ¿sí? El chasis va a ir 2 o 3 traveses de dedo por encima del hombro, ¿sí? El borde superior del chasis entonces va 2 o 3 traveses por encima del hombro hacia abajo. Le vamos a pedir al paciente que se tome de la cintura, por eso que coloca los brazos en jarra, ¿sí? Y una vez que se tomó de la cintura, yo voy a agarrar y lo voy a tomar de los codos y lo voy a empujar hacia adelante, o sea, los codos van a apoyar sobre el mural. Voy a poner una mano en cada hombro, yo estoy trabajando atrás de él, ¿sí? Para ubicar que los hombros estén bien derechitos y apoyados, ¿sí? En el buki mural, y le voy a aplicar presión para que los descienda. Cuando el paciente se toma de la cintura, ¿sí? Y uno le tira los codos para adelante, o sea, hace que los codos se apoyen sobre el potter buki, lo que estamos haciendo es rotar los hombros hacia adelante. Al rotar los hombros hacia adelante, hacemos que la escápula que está acá se coloque un poco, digamos, en perfil y se salga del campo pulmonar, o sea, despejamos el campo pulmonar. Y al colocarle las manos sobre los hombros y pedirle que descienda los hombros, lo que hacemos es descender las clavículas y liberar los vértices pulmonares, ¿sí? Una vez que el paciente está en la posición correcta, ¿sí? Que ustedes lo palparon los arcos costales, le pusieron las manos acá y se dan cuenta que el paciente no está rotado para ningún lado, ¿sí? Está bien derechito puesto. Lo que vamos a hacer es colocar el tubo a 1,80 m de distancia foco-película. Recordamos que trabajamos a 1,80 m para ayudar a disminuir la magnificación de lo que es el mediastino. Y vamos a centrar el tubo, ¿sí? A la altura de la séptima dorsal, ¿sí?
¿Dónde está la séptima dorsal? Y, por ejemplo, está en el medio de ambos vértices de las escápulas, a esta altura. Ay, se me va el mouse. A esta altura, ¿sí? Entonces, paciente en bipedestación, hacemos la bipedestación para poder tratar de tener los campos pulmonares bien elongados y el diafragma descendido, o sea que baje el diafragma, ¿sí? Rotamos los hombros hacia adelante, descendemos los hombros y la incidencia del rayo va a ser a la altura de la dorsal 7. Distancia foco-película 1,80 m, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente, una vez que lo ubicamos, que respire hondo y guarde el aire. Cuando él guarda el aire, yo hago el disparo, ¿sí? Fíjense que en esta imagen que tienen acá de costado, otra forma es que no se tome de la cintura y apoye la parte dorsal de las manos, ¿sí? Yo usualmente pido que se abracen, o sea, que se agarren de la cintura. Pero de esta forma también, al tirarle los codos hacia adelante, ustedes lo que hacen es meter hacia adentro los hombros. Otra cosa que me tengo que fijar cuando ubico al paciente es el mentón, que levante el mentón, ¿sí? Porque si no el paciente te deja apoyado el mentón en el potterbuki y hace que la cara anterior del tórax no apoye bien, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a visualizar? Tengo que visualizar todo lo que es el vértice de las escápulas, las bases, los arcos costales, los 12 arcos costales y las caras laterales de los arcos costales, ¿sí? No cortar nada. Es importante la colimación, tengo que colimar, ¿sí? A la altura de la cintura para no irradiar lo que es la pelvis, donde están las gónadas, ¿sí? Y colimar también a la altura de la séptima cervical, ¿sí? La prominencia de la séptima para que se den cuenta dónde está, para no evaluar lo que es la glándula tiroides. ¿Qué es lo que podemos visualizar en esta RX de tórax? En esta RX de tórax podemos visualizar las cervicales, ¿sí? Todo lo que es el cuerpo de ambas clavículas, toda la región pulmonar, desde los vértices hasta las bases, hasta los senos, ¿sí? Todo lo que es la región del mediastino, podemos visualizar a través de la región del mediastino la sombra de lo que es la columna dorsal, podemos visualizar las escápulas, ¿sí? Fuera de los campos pulmonares, podemos visualizar los arcos costales y los espacios intercostales, ¿sí? Que son los espacios que están entre costilla y costilla. Esta sería una RX bien tomada porque entrarían todas las regiones, o sea, todo lo que debe entrar dentro de la región torácica. No está cortado ni los vértices, ni los laterales de los arcos costales, ni los senos costofrénicos, ¿sí? En la imagen del costado lo que tenemos es una RX que tiene para mi gusto muchísima mejor técnica porque pueden visualizar el campo pulmonar, ¿sí? En el campo pulmonar ustedes pueden visualizar todo lo que es la trama bronquial, el árbol bronquial. Acá está un poco más oscurita, así como que tiene más cabello. Se sigue insinuando la columna dorsal, o sea que la técnica es buena, pero bueno, tiene un mejor contraste en lo que es en negros y grises. Fíjense también ahora que estaba viendo en este RX se pueden ver el volumen de las mamas, ¿sí? Acá tienen las mamas, claramente es una RX de mujer. Esto es lo que mencionaba con respecto a que fíjense cómo la densidad de la mama, ¿sí? Se interpone en lo que es la base pulmonar, ¿sí? O sea que se presta a que se pueda confundir con que hay alguna lesión. Por eso es importante poder elegir bien los valores técnicos. Bueno, en esta RX que estábamos mencionando, lo que vamos a hacer es empezar a describir lo que es la situación del mediastino, ¿no? Esto es lo que tienen que empezar a fijarse. Fíjense, primero que todo, se ven los vértices pulmonares, las clavículas están descendidas, por eso yo puedo visualizar lo que son los vértices, o sea que al paciente se le pidió o se le bajaron los hombros de manera tal que las clavículas bajaron y me permiten visualizar todo el área del vértice pulmonar. Fíjense
cómo están las escápulas puestas casi de perfil, salieron del campo pulmonar, ¿sí? No tienen acá puesta todo el triángulo de lo que es el cuerpo de la escápula. Entonces este paciente, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una rotación interna de los hombros, ¿sí? Sacó las escápulas de los campos pulmonares. Pueden visualizar los arcos costales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden visualizar los espacios costales. Pueden visualizar el ilio, ¿sí? El ilio pulmonar derecho, el ilio pulmonar izquierdo, y pueden visualizar los senos, ¿sí? Y pueden visualizar todo lo que es el mediastino. Bueno, en este Reiki lo que vamos a empezar a hacer es la descripción de la región del mediastino. O sea que tenemos que aprender a hacer este tipo de gráfica. Fíjense, esta columna de aire que tienen acá corresponde a la tráquea. Esta tráquea se va a bifurcar en una rama derecha y en una rama izquierda, ¿no es cierto? A la altura de la bifurcación, o sea, a la altura de la parte distal, cuando termina el cono de la tráquea, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero comenzamos con lo que es la vena cava superior, ¿sí? Que es todo el pez punteado, comienza la silueta del mediastino, la silueta cardíaca, con la vena cava superior. Por debajo de la vena cava superior, a la altura de lo que es el ilio derecho, lo que van a tener es esta concavidad que va a corresponder a lo que es la aorta ascendente, ¿sí? Cuando la aorta sube. Terminando la aorta ascendente, toda esta pancita que pueden visualizar acá, ¿sí? Que sería la que se visualizaría acá si no estuviera tan pasada de técnica, correspondería a lo que es la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Cuando termina esta pancita de la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Lo que podemos visualizar es la región de la vena cava inferior. Entonces, del lado derecho, ¿qué tenemos? Vena cava superior, aorta ascendente, aurícula derecha, vena cava inferior. Vena cava superior comienza en el término distal de la tráquea. La pancita que le sigue, dijimos que era la aorta ascendente, a la altura de la región iliar, ¿sí? A la altura, o sea, a la altura de la región iliar derecha, y la otra pancita enorme que le sigue de la región del mediastino se denomina lo que es la aurícula derecha del corazón. Finalizando la aurícula derecha del corazón, a la altura de lo que es el hemidiafragma derecho, encontramos la región de la vena cava inferior, ¿sí? Estas son las improntas que hacen estos grandes vasos sobre la región del mediastino. ¿Qué sucede del lado contralateral? Del lado contralateral, que sería del lado izquierdo, ¿sí? Que es el lado que predomina cardíacamente, es para el lado que se va el corazón, vamos a tener, cuando termina lo que es la tráquea y empieza la bifurcación, vamos a tener esta pancita, ¿sí? Esta pancita sí se denomina botón aórtico o callado de aorta, lo pueden encontrar, ¿sí? Que es esta que la tienen acá. Después vamos a ir ahí a contra la imagen lateral. Posterior a esta pancita o este botón aórtico o del callado aórtico, como lo quieran mencionar, van a encontrar otra región que está a la altura también iliar del pulmón izquierdo, que corresponde a la arteria pulmonar, que también hace su impronta sobre el mediastino. Y el resto de la pancita toda grande, ¿sí? Que ocupa como la mitad del pulmón izquierdo, como ven, y termina en la mitad del hemidiafragma izquierdo, se denomina ventrículo izquierdo. Me voy a la otra imagen. Entonces dijimos, tenemos la tráquea, laringe, tráquea, llega la tráquea a esta altura, a la altura del manubrio más o menos external, un poquito más hacia abajo, se va a bifurcar en derecha, en izquierda. Entonces, ¿qué comenzamos? Cuando termina ahí lo que es la silueta de la tráquea, ¿sí? A la altura de la mitad, fíjense, de la mitad del cuerpo de la clavícula hacia abajo, vamos a comenzar con la impronta de la vena cava superior, ¿sí? Seguimos bajando. A medida que vamos bajando y nos vamos acercando a lo que es la región parailiar derecha, nos vamos a encontrar con la región o con la impronta de la aorta ascendente, ¿sí?
Esta aorta ascendente llega hasta acá y acá la silueta cardíaca hace una pancita, que en este caso por ahí no se visualiza mucho porque es lo que mencioné, está bastante penetrada, la placa tiene bastante cabe. Esta pancita que tienen acá va a corresponder a lo que es la aurícula derecha de la silueta cardíaca, ¿sí? Termina la aurícula derecha, nos vamos hacia el hemidiafragma derecho, en el borde interno lo que vamos a encontrar va a ser lo que es la impresión de la vena cava inferior. Ahora nos pasamos al hemitórax izquierdo. ¿Qué pasa? Viene la tráquea, se bifurca en la rama izquierda y por debajo de la clavícula, esta prominencia que tenemos acá, algunos la tienen más marcadas, otros un poquito menos, se denomina botón aórtico o callado aórtico, ¿sí? Fíjense, cuando termina el callado aórtico, ¿sí? Comienza acercándose a la región parailiar lo que sería la impresión o la impronta de la arteria pulmonar. De ahí aparece esta gran gota, ¿sí? Gordita, esta curvita que hace aquí, que va a corresponder a lo que sería el ventrículo izquierdo. Fíjense claramente como en un normotipo de un paciente, este paciente claramente es un varón, y es un varón largo y delgado, cómo cambia la forma de su mediastino. Y cuando tienen una mujer que por ahí es más cortita y más anchita, ¿sí? También como su corazón cae de otra forma. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el árbol bronquial, ¿no? El árbol bronquial, ¿cómo va a estar constituido en la RX de tórax? El árbol bronquial va a estar constituido por lo que es la región de la tráquea, ¿sí? La región de la laringe y los bronquios, ¿sí? El bronquio fuente, lo que va a ser derecho, y la bifurcación del bronquio fuerte, lo que va a ser el izquierdo, ¿sí? Todo este árbol bronquial lo que va a conformar en principio es el hilio. El hilio pulmonar, vamos a tener un hilio pulmonar derecho y un hilio pulmonar izquierdo. Bueno, esos hilios pulmonares, ¿sí? Van a tener, digamos que la característica de que el hilio pulmonar izquierdo, ¿sí? Va a ser más alto que el hilio pulmonar derecho, ¿sí? ¿Por qué el hilio pulmonar derecho va a ser un poco más bajo? Porque la aorta, ¿sí? Ascendente, que es la que teníamos marcada acá, la aorta ascendente lo que hace es apoyarse sobre ese hilio y le carga todo el peso y por eso lo baja, ¿sí? Y también está como más opacificado porque también en ella, en este hilio pulmonar, se va a apoyar lo que es la arteria y la vena pulmonar del lado derecho, ¿sí? Por eso hay una diferencia entre que el hilio pulmonar izquierdo es un poquito más alto y el hilio pulmonar derecho es un poquito más alto. Más bajo, digo, que con respecto al izquierdo. Otra situación que tenemos que también evaluar es lo que es todo el diafragma, ¿sí? El diafragma va a estar dividido en dos, o sea, vamos a tener un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, podemos ver que el hemidiafragma derecho, ¿sí? Es por ahí 1 centímetro o 2 centímetros más alto que lo que es el hemidiafragma izquierdo. Esta es una situación normal, es normal. O hay pacientes que tienen los hemidiafragmas iguales, a la misma altura, digamos, ¿sí? Ay, a la misma altura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hemidiafragma derecho, ¿sí? Fíjense que está recontra bien delimitado porque se va a apoyar en lo que es la región del hígado, ¿sí? En esta parte del abdomen, bueno, todavía nosotros no vimos abdomen, está el hígado. Y el hemidiafragma izquierdo, lo que va a hacer es apoyarse sobre la burbuja gástrica, que en esta RX no se ve, pero esta imagen que tienen acá de una burbuja con un nivel hidroaéreo es lo que corresponde al techo gástrico, ¿sí? Al techo del estómago. ¿Por qué se ve este nivel, esta rayita clara acá? Porque es un paciente que está hecho en bipedestación. Si no estuviera hecho en bipedestación, este tórax, esta burbuja se vería redondita, ¿sí? Entonces,
Este hemidiafragma izquierdo lo que hace es apoyarse sobre la burbuja gástrica y aparte se va a apoyar sobre el ángulo esplénico, ¿sí? Del colon. Hay que acordarse que también acá, aparte del hígado, del estómago, del vaso, está el transverso con el ángulo transverso del colon grueso con sus ángulos, ¿sí? Otra razón también por la que el hemidiafragma izquierdo está más abajo es también porque fíjense que la silueta cardíaca también ejerce presión o peso sobre él, carga su peso sobre él y por eso también lo desciende, ¿sí? Pero bueno, en esta RX en grandes rasgos es todo lo que podemos visualizar, digo, y en términos generales esto es lo que habría que empezar a incorporar en lo que tiene que ver con el mediastino, que de a poquito lo vamos a ir complejizando un poquito más. Pero lo importante es aprender a leer el gráfico que tiene lo que es la región del mediastino, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra RX descriptiva, ¿sí? De tórax frente. En este tórax frente, primero, antes que todo le quiero decir, cada uno va a tener que buscar una forma de organizarse para poder aplicar los conceptos para poder evaluar si una RX de tórax sirve o no sirve, ¿sí? ¿Yo qué hago primero? Yo particularmente lo que hago es hacer una visualización, como les mencioné, de por ahí ver sexta y séptima cervical, ver los ápices pulmonares liberados, ver las clavículas descendidas, ver en perfil la región de los omóplatos, digamos, que me queden en perfil y que estén por fuera del campo pulmonar, evaluar todo lo que es el campo pulmonar, que esté completo desde los ápices hasta las bases con los senos, ¿sí? Y evaluar el tamaño del mediastino y después sus concavidades, ¿sí? Evaluar lo que es la región de la columna. Yo es como que primero arranco por la parte ósea y los límites en superior e inferior y después me voy adentro. Eso por ahí cada uno lo va a tener que visualizar para ver de qué forma aplica su criterio para decir, bueno, esta RX está bien tomada. O sea, tengo la cantidad de espacios intercostales necesarios, veo todos los arcos costales, ¿sí? Bueno, en esta RX que ya pasa a ser descriptivamente un poquito más completa que la anterior, no solamente vamos a trabajar con el mediastino, sino que lo que vamos a hacer es trabajar con las cuestiones óseas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, dijimos, acá teníamos la tráquea, ¿sí? La tráquea que se va a dividir en el bronquio directo derecho y en el bronquio izquierdo, ¿sí? Después, ¿qué teníamos? La región de las clavículas, todo el cuerpo de las clavículas, la articulación de la cabeza de la clavícula con la carilla articular del esternón, que están equidistantes, ¿sí? O sea que está bien centrado en el pleno medio sagital. Las clavículas están descendidas porque me permite ver lo que es el ápice pulmonar, ¿sí? Puedo visualizar lo que son las costillas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 que ya es flotante y la 12 que apenas se ve, ¿sí? ¿Qué más puedo visualizar del campo pulmonar? Puedo visualizar o puedo cuantificar los espacios intercostales, ¿sí? ¿Cuántos espacios intercostales veo yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fantástico. Esta placa está bien inspirada. Me sirve porque eso también lo tengo que evaluar. ¿Cuántos espacios intercostales tengo? Como mínimo tengo que tener 6 para darme cuenta que la placa está bien inspirada, ¿sí? Después lo que hacemos es pasar a lo que es la región del mediastino. En esta gráfica se dibuja el mediastino, pero la región del mediastino te lo dividen con las cavidades cardíacas. Entonces tenemos del lado derecho, comenzamos primero aurícula derecha, por debajo le va a seguir el ventrículo izquierdo, contralateralmente comenzamos con la aurícula izquierda y por debajo le va a seguir el ventrículo izquierdo, ¿sí? Toda esta región vendría a ser el corazón. Tenemos lo que son los diafragmas, ¿sí?
en mi diafragma izquierdo, ocupo la diafragmática izquierda, en mi diafragma derecho. Seno costofrénico derecho libre, y se puede ver. Lo que pasa a veces es que uno toma mal la distancia de lo que es los 3 traveses de dedos o 2 por encima, o el paciente, como les decía, les inspira levantando los hombros. Ustedes ubicaron mal el chasis y viene una RX donde cortaron los vértices de lo que son los senos, ¿no? Eso no tiene que pasar, los senos se tienen que ver completos porque hay que evaluar que no haya líquido libre. Entonces tenemos el seno costofrénico, ¿sí? El seno cardiofrénico, se llama cardiofrénico porque está en relación con el corazón, y costofrénico porque está en relación con la parrilla costal externa, ¿sí? Lo mismo tenemos de este lado. Bueno, las cúpulas diafragmáticas, y después lo que tenemos es marcado. Arrancamos. Sale el bronquio derecho por debajo, esta pancita, esta concavidad que hace así, dijimos que era la vena cava inferior. Le sigue a la altura del ilio, el ilio pulmonar, y lo que va a continuar, continuamos todo con el ilio pulmonar derecho, que dijimos que el ilio pulmonar derecho siempre iba a ser un poquito más alto que con respecto al izquierdo, y acá cuando termina el ventrículo derecho, arrancábamos con el tema de la vena cava inferior, ¿sí? Bueno, acá les está mostrando, les está marcando lo que es el ápice del corazón, en realidad es el vértice del corazón, se denomina. Acá después, debajo de lo que es el bronquio primario izquierdo, encontramos el ilio pulmonar izquierdo, ¿sí? Botón de aorta, y bueno, creo que nada más. Entonces nos queda vena cava superior, ilio pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda, vena cava inferior, bronquio madre izquierdo, ilio pulmonar, botón aórtico. Antes no nos olvidemos del botoncito, no, Frank, no nos olvidemos del botoncito aórtico o callado aórtico que le denominan, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y el vértice del corazón y el diafragma. Y acá lo que pueden ver, esta sombra negra es lo que corresponde a la burbuja del estómago, ¿sí? O de cámara gástrica. Bueno, acá hay una gráfica por ahí superpuesta en la RX de tórax de lo que sería la forma del corazón y sus grandes vasos y los campos pulmonares, ¿sí? Entonces, acá lo que pueden visualizar, fíjense en esta gráfica, es la tráquea, ¿sí? Acá lo que pueden ver es la cabeza de la clavícula, cómo articula con el manubrio esternal, ¿sí? ¿La ven ahí? Ahí está la articulación, el espacio articular, la cabeza, y sigue la clavícula, ¿sí? Acá lo que tienen es el manubrio esternal. Recuerda que el esternón es así, trabaja así, la articulación, y se viene así más chiquito. El manubrio esternal. Por debajo, de ahí del manubrio esternal o de la bifurcación, acá sigue la tráquea, de la bifurcación que hace del bronquio principal derecho, van a encontrar lo que es la vena cava superior, ¿sí? Acá le hacen la gráfica del dibujo, ¿sí? Sigue, empieza la aurícula, ¿sí? Derecha, ven que acá está el corazón, ¿sí? Ven la impresión de lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Entre lo que es el pliegue del pulmón y el borde del corazón. Ven lo que es el diafragma, ¿sí? Ven cómo pasa, les muestra por acá, esófago por detrás, pasa el esófago y el esófago se une con la cámara gástrica, por eso este aire se llama de cámara gástrica o del techo del estómago, ¿sí? Tienen acá el botón aórtico, el tronco pulmonar, ¿sí? Por debajo del botón aórtico, lo que es el bronquio izquierdo, ¿sí? Cómo se bifurca, acá viene, por eso se lo hace así el bronquio izquierdo, ¿sí? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y acá les estaba ya mostrando lo que son las bifurcaciones, los segmentos, digamos, pulmonares, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá tienen lo que es el seno costofrénico izquierdo, el seno costofrénico derecho. Bueno,
es otra imagen, pero con imágenes superpuestas de lo que es parénquima pulmonar, de lo que es la vía aérea y lo que es de la silueta cardíaca, más la cuestión digestiva.